Medios escritos de Guatemala, periodo contemporáneo. Conocido como periodo contemporáneo, ya que culmina justamente en el siglo XIX. Durante esta época se encuentran datos de los distintos gobiernos a partir de la muerte de don Justo Rufino Barrios en Chalchuapa. Los principales mandatarios durante este periodo fueron Manuel Lisandro Varías, José María Reina Barrios y Manuel Estrada Cabrera. Diferentes medios escritos surgieron durante esta época, con características y cualidades distintas, algunos con breves periodos de circulación y otros que lograron mantenerse pese a los ataques por parte del gobierno cuando estos no eran afines. Catalina Barrios y Barrios, en su libro Estudio Histórico del Periodismo Guatemalteco, hace una clasificación de periódicos de los que se tiene información, la mayoría de estos con registros en la Hemeroteca Nacional. Según esta clasificación, a partir de 1886 resaltan los siguientes medios. El 2 de enero de 1886 inicia a circular El Guatemalteco, diario oficial de la República de Guatemala en ese entonces. Sus publicaciones eran los jueves o domingos, dirigido por Baltasar Estupiñán. Además de las publicaciones de gobierno, anunciaban presentaciones teatrales a favor de las casas de caridad. El Eco de la Religión, en 1886, antes conocido como el Pensamiento Católico, que fue suspendido por motivos económicos. Como su nombre lo indica, era un medio religioso. Publicaban crónicas contemporáneas, anuncios de carácter moral y religioso. Sus publicaciones eran los sábados. Nunca dio lugar a disputas ni polémicas. El 29 de agosto de 1886 se publica el semanario independiente El Centinela. Se manifestó como órgano del pueblo y sostenedor de libertades. Dentro de sus propósitos, el Centinela pretendía criticar para no calumniar y evitar diatribas. El Ateneo Centroamericano, fundado el 1 de mayo de 1888, de publicación quincenal, centrando su interés en las ciencias y en las letras. Una de sus metas fue el estudio de la literatura guatemalteca, la divulgación de los trabajos literarios de los centroamericanos y el rescate de los textos de autores nacionales poco conocidos. El semanario independiente La Metralla inició el 1 de julio de 1888. Llevaba como divisa la verdad, la razón y la justicia. Se dedicarían a informar de política, comercio, literatura, agricultura y datos culturales. Centroamérica Ilustrada, publicación literaria y de variedades. Su primera publicación fue el 15 de septiembre de 1889. Se publicó 4 veces por mes. Consideraban que la prensa era actor poderoso en el movimiento progresivo de las modernas sociedades. La Voz de la Nación fue un periódico mensual cuya circulación fue gratuita. El interés de ese medio era ayudar a despertar a los hijos de Centroamérica. El Correo de la Tarde, divulgado por primera vez el 8 de diciembre de 1890. Su director y propietario fue el poeta nicaragüense Rubén Darío. Sus propósitos eran servir al país, ser útiles y agradables. Deseaban colaborar con el progreso de Guatemala y Centroamérica. Su lema era Derecho, Justicia y Libertad. El Escolar Centroamericano. Se inició el 15 de abril de 1891. Se interesaron mucho por los niños, especialmente por la higiene escolar. Se divulgan datos de exámenes y calificaciones de algunos centros de enseñanza. El Sol de Marzo. Inició el 30 de mayo de 1891. Apoyaron la candidatura del Dr. Lorenzo Montúfar a la presidencia de la República de Guatemala. Fundador y redactor Gregorio Cardosa Orrego. La República. Se inició en 1891 como periódico independiente, manifestando que sus propósitos eran los de sostener libertades públicas. En sus editoriales se muestra la lucha contra el fanatismo. El Partido Constitucional. Este periódico fue fundado con la intención de defender la Constitución y las elecciones. Abordaban temas como la libertad y manifestaban su desacuerdo con la existencia de la candidatura oficial. El Surriago. Aparece el 31 de octubre de 1891 al 4 de diciembre del mismo año. Era un periódico irónico y sin ingenio, muy mal escrito. En su contenido llevaba mucha vulgaridad y comúnmente se basaba en chismes.
Los gastos corrían por cuenta del gobierno. Las noticias. Se inició el 14 de noviembre de 1891. Contenía opiniones varias, editoriales, boletines políticos, revistas de prensa, crónicas, moda y otras noticias de orden público. La Nación. El número 1 de la primera serie se divulgó el 14 de agosto de 1891. Se conoce hasta el 31 con fecha del 9 de diciembre del mismo año. Este periódico buscaba la justicia y la sensatez. El amigo del pueblo. Su primera aparición fue el 10 de enero de 1892. Su distribución fue gratuita. Estaba al servicio de la candidatura del general José María Reina Barrios como presidente de la República. El Quetzal. Dio inicio el 27 de mayo de 1892, en el cual informaban acerca de la fundación de la Escuela de Bellas Artes para estimular a la juventud ladina e indígena. En este periódico se conocen detalles de la muerte de Venancio Barrios, casi al momento de su padre Justo Rufino Barrios. La Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina y Farmacia se inicia el 15 de octubre de 1892. Contenía información sobre medicina legal, sección oficial, medicina general, higiene social y gacetillas sociales. También se agregaban crónicas del Hospital General y del Militar. Guatemala Ilustrada. Surge a partir del 4 de diciembre de 1892 al 8 de julio de 1894. Se registró como revista de ciencias, artes y literatura centroamericana. Fue ilustrado con fotografías del ferrocarril de Costa Rica, la Catedral de Guatemala y algunas calles del lago de Amatitlán. Dibujos artísticos y ópera. Otras ilustraciones son la Plaza de Armas, el Palacio Nacional de Guatemala en 1886. También fotografías del doctor Antonio Delgado y del general José María Reina Barrios. El Polo Chic era un periódico semanal e independiente del año 1894 a 1895. Se informa del inicio de los trabajos del nuevo teatro, el cual quedaría instalado en el segundo nivel del palacio. El Peladito. Este periódico constaba de caricaturas, era semanal, con fecha del 5 de agosto de 1896. Las caricaturas se dedicaban a los candidatos a la presidencia de la República con versos que aluden a la personalidad del mismo Peladito. Álbum Minerva. Por motivo de la celebración de una solemne fiesta popular consagrada a la educación de la juventud, el 8 de octubre de 1899 se fundó el álbum de Minerva para la divulgación de los acontecimientos de estas festividades. Eran ediciones lujosamente ilustradas. Otra clasificación de periódicos contemporáneos la podemos realizar según el objetivo con el que eran publicados. Satíricos, La Influenza, El Diablo Cojuelo. Humorísticos, El Reporter, La Tira, El Teatro Moderno, La Discusión y La Lidia. Apoyaban candidaturas, El Sol de Marzo, el Partido Liberal, el Motín, el Oriente, la Democracia, el 92, la Revolución del 71, el Amigo del Pueblo, el Derecho Electoral. Comercio, El Eco del Comercio, The Journal. Luego de este viaje al pasado, conociendo periódicos que circularon hace más de 100 años, podemos apreciar el poder que tenían para crear opinión y brindar apoyo al público, a pesar de su escasa circulación y alcance, siendo estos la base del periodismo actual en nuestro país.